Instrumentación y control en procesos ambientales, medición de caudal, nivel y temperatura. En muchos procesos ambientales es necesario medir el caudal de cierto líquido. Existen varios tipos de medidores de caudal. Aquí vamos a tratar principalmente los caudalímetros por obstrucción y los caudalímetros electromagnéticos. Los caudalímetros por obstrucción están basados en la caída de presión generada por el cambio de velocidad de flujo que produce una obstrucción a través de un tubo. Como podemos observar, se genera una caída de presión entre un lado y otro de la obstrucción. En este caso, estamos hablando de una placa orificio. El caudal Q es proporcional al área interna de la tubería, al área de restricción, a la densidad del líquido y a la caída de presión que ocurre entre un lado y otro de la obstrucción. Existen varios tipos de caudalímetros por obstrucción. Dos de ellos son la placa orificio y el tubo Venturi. La placa orificio consiste en colocar entre dos tubos una placa con un pequeño orificio en el centro. Por su parte, el tubo Venturi consiste en un cambio de diámetro en la tubería. Los caudalímetros electromagnéticos están basados en la ley de Faraday, lo cual indica que si un conductor de tamaño L gira o se mueve de forma perpendicular a través de un campo electromagnético a una velocidad definida, genera una diferencia potencial o fuerza electromotriz. En este caso, el conductor va a ser el líquido y la distancia va a ser el diámetro de la tubería que va a pasar perpendicular al campo electromagnético. De este tipo de caudalímetros son muy importantes, ya que no dependen de la densidad del líquido, por lo que no es necesario conocerla. El flujo o caudal es igual a pi por el diámetro interno de la tubería por el voltaje generado entre 4 veces la densidad del campo electromagnético que llamamos B. Ahora observemos un par de problemas que dejaremos planteados. Se tiene un caudalímetro por obstrucción que se utiliza para medir el flujo de un líquido de densidad 920 kilogramos sobre metros cúbicos. Si el área de obstrucción es de 1 metro cuadrado y el área de la tubería es de 0.5 metros cuadrados y el caudal del líquido es 10 metros cúbicos sobre segundos, ¿cuál es la caída de presión producida por la obstrucción? Se tiene un caudalímetro electromagnético que se utiliza para medir el flujo de un líquido de densidad 1027 kilogramos por metro cúbico, agua de mar. Si la densidad del campo magnético que atraviesa la tubería es de 500 microtesla, ¿cuál debe ser el diámetro de la tubería para que un caudal de 1000 litros sobre segundo produzca una tensión de 5 milivoltios? Realice estos problemas y compare con las respuestas mostradas. Ahora hablamos de los medidores de nivel. Existen varios métodos para medir nivel, entre los cuales se encuentran la medición a través del desplazamiento del flotador, que se conecta a un transductor. Existen también medidores de nivel ultrasónicos, los cuales están basados en el tiempo de rebote de un eco ultrasónico, el cual es proporcional al nivel. También se encuentran los sensores de presión hidrostática y los sensores de presión diferencial. Cuando se utiliza un sensor de presión hidrostática para medir el nivel de un tanque abierto, hay que tener en cuenta lo siguiente. La presión medida por el sensor es igual a la presión generada por la columna de agua más la presión atmosférica. Cuando se utiliza un sensor de presión diferencial para medir el nivel en un tanque cerrado, hay que tener en cuenta lo siguiente. La presión en el punto 1 es igual a la presión ejercida por la columna de agua más la presión en el punto 2. El sensor de presión diferencial es igual a la resta algebraica de la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2,
por lo que la presión medida es directamente proporcional a la altura del líquido. Realiza el siguiente problema y compare con las respuestas mostradas. Se intenta medir el nivel de un líquido en un tanque abierto a partir de un sensor de presión. El sensor indica una presión de 70 kPa. ¿Cuál sería la altura medida de la columna de agua si se utiliza un sensor de presión hidrostática, presión diferencial? La presión en el punto 2 es igual a la presión atmosférica. El líquido es agua de mar. Para medir temperatura se utilizan diferentes instrumentos, entre los cuales se encuentran las termocuplas o termopares, los termisores, los RTD, los sensores de temperatura, semiconductores. A continuación hablaremos de las termocuplas y los RTD. Las termocuplas están basadas en el efecto Seebeck, el cual indica que si dos metales que están unidos en uno de sus extremos se exponen a una temperatura, se genera un pequeño potencial en el extremo opuesto de dichos metales. Este potencial es llamado voltaje de Seebeck. Este potencial es igual al coeficiente de Seebeck por la temperatura. El problema que ocurre con los termopares o la termocupla es la no linealidad del mismo, ya que el coeficiente de Seebeck varía con la temperatura, como se muestra en el gráfico. Existen varios tipos de termocuplas, T, K, J, E, entre otros, las cuales están constituidas por diferentes metales como níquel, cromo, constantán, hierro y cobre, por lo que tienen diferentes comportamientos de coeficiente de Seebeck. Las ventajas que presentan las termocuplas son: sencillez en la medida de temperatura, 2 cables de conexión, no necesitan alimentación externa, permiten realizar medidas en condiciones extremas, gran variedad de termopares, es decir, amplio rango de temperatura. Otro tipo de sensor para medir temperatura es el detector de temperatura resistivo o RTD por sus siglas en inglés. Los RTD son sensores cuya resistencia eléctrica varía con la temperatura. La ecuación que define esta variación es la siguiente. R es igual a una constante R sub 0 por un polinomio de orden n. Un RTD más utilizado es la PT100, la cual está hecha de platino, que se representa a través de un polinomio de primer orden, es decir, una recta donde R sub 0 es la temperatura a 0 grados centígrados y tiene un valor de 100 ohmios. El coeficiente de temperatura alfa, según la norma DIN, es de 0,00385 y según la norma JIS es de 0,003916. Esta variación en el coeficiente se debe a que una norma es europea y la otra americana. Aquí podemos ver cómo es un termopar y los diferentes modelos de RTD. Gracias por su atención y cualquier duda, plantearla en el foro.